unas décadas, no hace falta el detalle, pero especificar, ¿no? Unas décadas. Bueno, tenemos un proyecto que es un curso que de hecho cumplimos este año 22 años, que es un curso justamente de cómo atraer aves y mariposas al jardín, al espacio verde urbano o rural. Así que ese es un poco el cruce que originó nuestra amistad y varios otros proyectos que hemos compartido. De ese curso salió el libro Introducción al Paisaje Natural. Así que, como siempre decimos, es una presentación más emocional que formal, por supuesto. Así que gracias por estar acá y bueno, contarnos algunas de tus pinceladas, de tus descubrimientos en los espacios verdes, lo que vos tengas ganas. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un placer. Gracias, Gabriel, por la invitación a esta cátedra y bueno, a toda la gente que está ahí. Y bueno, espero poder transmitirles un poquito de mi experiencia, básicamente, de esta trayectoria que, como dijo Gabriel, venimos compartiendo, pero que bueno, en un momento era bastante poquito lo que sabíamos y lo que entendíamos del ambiente. Entonces, me gustaría transmitirles lo que yo entiendo es la esencia del respeto por la naturaleza, el disfrute por la naturaleza y las posibilidades también de poder aplicarlo en el paisaje. No solamente uno tiene que ser un paisajista para poder aplicarlo, sino que ya van a ver que todos podemos aportar a la conservación de la naturaleza. Así que, si me permitís, Gaby, tengo una presentación. Dale, se supone que podría ser directamente. Presentar ahora. Ahí estamos. A ver. Fenómeno. ¿Se está viendo? Perfecto. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver cómo hago yo para ver también la presentación y verlos a ustedes. Bueno, no sé si puedo, pero vamos a empezar. Sí, bueno, el Meet es medio complicado verlos, tendrás que minimizarlo, pero la verdad que se ve mejor completo. Ya lo logré. Okay. Listo. Ahí estamos. Ahí ven ustedes bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, empezamos entonces. Esta charlita se trata sobre animales silvestres en el paisaje. Bien. A ver, y quiero empezar por contarles un poquito mi propia experiencia, ¿no? Porque cuando hablamos de animales silvestres y demás, bueno, a mí me pasaba que yo salía a cualquier área natural y veía bichos, ¿no? Y veía cosas que volaban, que eran los pájaros, y veía mariposas y decía, uy, qué lindas, y bueno. El tema es que en algún momento hice un curso de iniciación a la observación de aves y mi cabeza estalló en ese momento porque la verdad es que ignoraba absolutamente la diversidad de aves que existían en nuestro país, ¿no? Entonces, me acuerdo de empezar y que mostraban la foto de un zorzal. Ustedes, si quieren, pueden poner en el chat, así yo también lo voy leyendo y vamos compartiendo, ¿no? Y a mí me pasó que mostraron una imagen de un zorzal y yo no tenía la menor idea de lo que era. Sabía que era un pájaro nada más. Y bueno, así que dije, bueno, no puede ser que tanta gente conozca un zorzal y yo no tenga la menor idea de lo que es eso. Así que me iba a una plaza y empezaba a ver pajaritos hasta que los identificaba, sabía qué era el zorzal, cuál era el otro, bueno, y así fue mi experiencia empezando a identificar aves. Y una vez que las pude identificar, algunas de ellas, y que una plaza me quedó chica, dije, bueno, ahora tengo que ir por más, porque todos decían que había un montón de aves, ¿no? Que había en Argentina como 1050 especies de aves. Llegó, bueno, algo no está bien, porque yo como mucho en la plaza encontraba 10, 15. Bueno, y entonces allí alguien me dijo, no, lo que pasa es que tenés que ir a un área natural. Y yo dije, wow, ¿qué será eso? Área natural. Bueno, y ahí es donde me empiezo a meter un poquito con el tema del paisaje. Y entonces, claramente yo viajé muchas veces a varios lugares de Argentina, pero nunca vi el paisaje como lo empecé a ver después de descubrir el mundo de las aves. Para mí fue el mundo de las aves, para otros era el mundo de las mariposas, el de los mamíferos, el de los insectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la charlita que les quería contar va un poco de eso, ¿no? Y la primera pregunta que nos surge es que, bueno, ¿qué es un paisaje natural? ¿Qué son los paisajes naturales?
Bueno, y entonces uno puede viajar en la Argentina, encima tenemos una diversidad de paisajes que no se pueden creer, ¿no? Yo puse solo algunos acá para nombrar las selvas tan diversas, tan llenas de cosas, de árboles, de enredaderas, de epífitas, de herbáceas y demás. Los ríos con su vegetación ribereña, lugares increíbles que aprendí mucho. Después, ¿alguien conoce cómo se llaman a este tipo de ambientes donde que se da mucho en la zona norte de Argentina, Formosa, Chaco, donde los cursos, como son los cursos de agua, como son de llanura, muchas veces cambian los ríos de lugar e inundan bosques, naturalmente, ¿no? Y quedan estos ambientes así que quedan los árboles pelados y se llenan de enredaderas, ¿no? Y son ambientes, y ven como ustedes hay un montón de agua. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos lugares, este ambiente? Si quieren, a ver, o abren micrófono o lo ponen en el chat. ¿Nadie? Gaby, ¿estás ahí? ¿Se me escucha? Sí, debe haber mucha timidez todavía. Quedaron así como, bueno, estos lugares se llaman champales. No, se llaman champales, muy bien Gonza, Julián, pero los esteros son otra cosa. Los esteros son lagunas con embalsados y demás, como con islas flotantes. En este caso, la vegetación está en el suelo y es que un río cambió el curso y creó este ambiente tan singular que yo tampoco lo conocía, no se sientan mal los que no lo conocían, pero al ir allá dije, bueno, este es un ambiente súper extraordinario, ¿no? Se llaman champales, las aves como estas que se ven en imágenes son los yavirú, que son las cigüeñas más grandes, casi les diría del mundo y de Argentina, obviamente. Y entonces allí se sientan resguardadas y hay un montón increíble de aves acuáticas. Y bueno, este es el bañado La Estrella, por ejemplo, en Formosa. Y después ambientes, acá estamos viendo, sí, la zona de los esteros de Liberal, las lagunas con las selvas en galería, lo que es el Chaco Seco, la región chaqueña, pero bien central. Estos son el Chaco Serrano, el Chaco que encontramos en Córdoba y San Luis, en las serranías centrales. Ambientes como este, que es la ecorregión del monte, todos con sus singularidades de flora. Esta es la región del Espinal, ¿sí? En la zona de Entre Ríos, esta foto es en la zona de La Paz, por ejemplo. Los palmares de Yatay, que encontramos también en la zona de Entre Ríos. Esta foto, ¿dónde se imaginan que es esta foto con bosquecito y el río ahí y allá unos bajos? Tiren sin vergüenza. Tiren en el chat o abran micrófono. ¿Saben dónde está sacada esta foto? Muy bien, Agustín. Es un bosque de Barranca, no, en Varadero, provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto que este mismo paisaje podríamos haber encontrado en plena ciudad de Buenos Aires hace no tantos años, ¿sí? Hace 200 años, supongamos, ¿no? Y a veces decimos, sí, en Buenos Aires había bosques, y la gente te dice, no, no había bosques, era pastizal, eran las pampas, no, había mucho bosque. Lo que pasa que, bueno, imagínense que toda esta madera sirvió para calefaccionar las casas, los hogares, para cocinar, para hacer muebles y demás, así que se fue desbastando de a poquito, y hoy casi no nos queda ni en la imaginación, podemos creer que hubo un bosque bastante importante en Buenos Aires, ¿no? Bueno, otro ambiente, los pastizales, arenales en toda lo que es la costa bonaerense, bañados, ¿sí? Zonas de pastizales húmedos como los que hay en Corrientes, los ambientes de alturas, paisajes de altura, ¿no? Con sus vegas y sus mallines y sus montañas, estos en la cordillera, y por ahí los más conocidos, los bosques andinos patagónicos, ¿no? Con también estas montañas y esos bosques que en alguna época del año se tiñen de rojo. Con esos lagos increíbles como el que estamos viendo en esta imagen, que es del norte de Neuquén. En fin, los paisajes, como habrán visto ustedes, son súper diversos, ¿no? Y es como que, por lo menos a mí, me pasaba de visitar estos lugares y yo decía, wow, qué lindo, pero no llegaba a entender los paisajes, ¿no? O sea, ¿qué significa ese paisaje? ¿Cómo está constituido, no? Está constituido por la parte geomorfológica, pero después, en primera instancia, ese suelo que es cambiante en cada uno de los lugares de la Argentina, y ese cambio del suelo hace que haya vegetación diferente. Y obviamente una combinación de climas, de lluvias y de
latitudes y altitudes y una combinación de miles de variantes que hacen que en cada rinconcito de la Argentina y del mundo exista una flora que se adaptó a esas condiciones y que es la base sobre la que se tejen todas las redes de la naturaleza. Así que cuando a veces hablamos también de que, por ejemplo, en la Argentina hay casi o un poco más de 15.000 especies de flora silvestre con 2.250 plantas endémicas. Quiere decir que estas 2.250 solo se la van a encontrar en algún lugar de la Argentina, ¿sí? No fuera de su perímetro, ¿no? Pero ¿qué significa 15.195? Es un número wow, ¿no? Y algunas de ellas son muy conocidas. A esta la conocen todos. A ver, para no sentirme tan sola, quiero que pongan en el chat los que puedan. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es esta planta? Están muy vergonzosos. Ah, muy bien, sí, perfecto, el ceibo, el ceibo. Bueno, ahora vamos a jugar con la que viene. ¿Y esta cuál es? Ajá. Esta es difícil. No me importa, pero es así el juego. Bueno, yo me hago la canchera ahora, ¿vieron? Pero en su momento me dejaban ahí frente a esta planta y le decía, hola, ¿cómo te va? No tengo la menor idea quién sos, ¿no? Y este arbolito, que ya ven ahí tienen estas hojitas con una espinita y estos frutitos, es un mistol. Casi, Luciano, estuviste cerca. Es un mistol, un árbol que si ustedes se fijan va a estar citado en un montón de canciones del folclore, ¿sí? Y que poco los conocemos a nuestras especies, que muchas veces, ya les digo, tienen una importancia cultural, o sea, voy a decir una redundancia, muy importante, ¿no? Entonces, pero no las conocemos, ¿sí? Capaz que nos paran frente a un pino y sí, lo conocemos, lo sacamos al toque. Pero estos arbolitos no los conocemos. Y miren esto. Esta seguro difícilmente alguien la conozca. Es una planta que crece a más de 4.000 metros de altura en la cordillera de San Juan. Es un endemismo, ¿sí? Se llama Huarpea andina. Y alguna vez tuve el placer de sacarle esta foto y la verdad es que no podía creer que tan alto, en un lugar que realmente no llega prácticamente nadie, existiera esta planta, ¿no? Y con esas florcitas y demás, yo me la quedaba mirando y me pensaba muchas cosas que ahora les voy a contar. Bueno, ¿y esta alguien la conoce? Chan. No veo, no anda el chat, no anda el chat. Bueno, esta se llama mata de fuego. ¿Y saben dónde crece? En la estepa patagónica. Ah, ahí está, María Paz, lengua de fuego o mata fuego. Sí, muy bien. Y crece en la estepa patagónica, ¿sí? Y realmente muy pocas personas la conocen, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Yo creo que de las 15.000 especies que tenemos, debemos conocer una centena y el resto ignoramos absolutamente su existencia, ¿no? Bueno, y eso me pasaba obviamente a mí y claramente no conozco las 15.000 especies, ¿no? Pero de a poquito uno se va preguntando, se va acercando. Pero más que el nombre científico de la especie, o identificar la especie, a mí me gusta jugar con otras cosas que ahora les voy a contar. Bueno, lo cierto es que, esto que yo les decía acá, las plantas se fueron adaptando a su lugar, al lugar donde les tocó crecer, evolucionar, y por eso son asombrosamente eficientes en el aprovechamiento de los recursos existentes. Yo creo que nada mejor que respetar la naturaleza de algún lugar y ver cómo se las arreglan muchas plantas en ambientes inhóspitos para poder crecer y reproducirse, ¿no? Bueno, y la fauna silvestre, vuelvo al tema de cuando tenía que salir a mirar pajaritos y quería ver más especies de pajaritos, ¿no? Bueno, en números, miren, Argentina tiene más de 100.000 especies de invertebrados. Tiene más de 50.000 especies de insectos, 7.000 crustáceos y arácnidos, 5.500 moluscos, 550 anélidos. ¿Qué significarán estos números, no? Se nos escapan de la visión. Pero, por ejemplo, en los últimos años, mucha gente se está dedicando a identificar mariposas. ¿Sí? Y entonces en esta imagen vemos dos. Entonces decimos, bueno, sí, yo también antes decía, sí, es una mariposa, o sí, es un pajarito, pero ¿cuál? ¿No? De las 1.300 especies de mariposas, alrededor de 1.000 hay más seguramente, diurnas que tenemos en la Argentina,
cuáles estoy viendo, cuál estoy viendo, ¿no? Es un juego la identificación. O de las arañas, de las 1300 que tenemos, ¿cuál es esta? Este es el arañón de monte. Libélulas, ¿se han puesto a observar libélulas? La cantidad de colores diferentes que tienen, cada una especie diferente, ¿no? Bueno, o estos 1000 pies tan singulares que a veces no los vemos. Ir a la playa, por ejemplo, y encontrar esto. ¿Alguien fue a la playa y encontró esto en la playa? ¿Estas bolas gelatinosas? No, no, yo las padecía además. Sí, pero vacías, muy bien. Sí, y que a ver, muy bien. A veces se abren, sí, porque después en algún momento eclosionan y salen de ahí unos caracoles, y cuando se llenan de agua, muchas veces se ponían podridas, y mi hermano era el maestro de tirarnos con esas bolitas, que eran un asco. Bueno, la cuestión es que estas cápsulas sí contienen estos caracoles, que son caracoles muy grandes, ¿sí? Que viven, obviamente, en el fondo del mar y que nosotros muchas veces encontramos, digamos, las conchas vacías sobre la arena, ¿no? Pero me gusta preguntarme cuántas cosas desconocemos de lugares donde muchas veces vamos, ¿no? Las costas son un tema. Hay mucha gente que colecciona caracoles porque son lindos, pero no sabe... bueno, no, porque si esto te fijas al trasluz, Cecilia, se ven los caracolitos, ¿sí? Pero también hay huevos de tortuga, pero no acá. En general, en Argentina no desovan tortugas marinas, ¿sí? Terrestres sí vas a encontrar. Bueno, pero digo, ¿cuántas veces uno va a lugares que va todos los años y no conoce nada de lo que vive ahí, ¿no? O recoge los caracoles y dice, uy, qué lindo, me hago algo, no sé, me lo llevo de recuerdo, pero no nos ponemos a pensar en el ciclo de vida, ¿no? De esos caracoles, qué necesitan para vivir, y algunos que te dicen, están en peligro de extinción. ¿Por qué? Bueno, y cuando uno se empieza a despertar a la curiosidad por la naturaleza, empieza a encontrar de todo, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, encuentra bichos como este y ya decís, wow, y te empezás a maravillar y te cambia todo, porque antes capaz que lo hubieras pisado. Ahora le saco una foto. O en una planta, en un camalote, encontrar estas chicharritas o encontrar esto, ¿sí? En una hoja, porque tardo 1000 años caminando. Yo soy naturalista, ¿no? Aclaro. Y nosotros acuñamos una frase los naturalistas que decimos que somos personas muy afortunadas porque podemos pasar horas entretenido donde nadie ve nada. Y esto es así, porque para hacer 100 metros miramos todo lo que hay, los bichos, los pájaros, las plantas y demás, y de golpe nos encontramos con cosas como esta. ¿Sabe qué es esto? ¿Qué se imaginan que es? Esta cosa extrañísima, con este dibujo que la verdad que es como una pintura. Cerquita, Gonzá. Está ahí. Pero es una pupa de mariposa, ¿sí? Pero miren la forma que tiene, es una cosa loquísima, como dice Luciano, impresionante, tal cual. Y esto por ahí es un sobrecito. Esto por ahí, si no estamos sensibilizados a disfrutar la naturaleza a cada paso, nos lo perdemos, porque claramente le pasás de largo, ¿sí? O miren, este es un opilión, que parece una araña espantosa, que yo es totalmente inofensivo, y fíjense la forma que tiene, ¿no? Esto. Bueno, de mamíferos, por ejemplo, hay 345 especies de mamíferos, 38 endemismos que en general son pequeños mamíferos, ¿no? Pero los coatíes, los monitos caí, guanacos, comadrejas, murciélagos, zorrinos. ¿A este quién lo conoce? ¿Alguien conoce a este? Muy bien, Gonza, el osito lavador. Los mamíferos son más conocidos, ¿vieron? El osito lavador, ¿no? Que es un animal increíble que lo encontramos en las costas de los ríos, muchas veces lavando su comida antes de consumirla, ¿no? El aguaraguazú, el venado de las pampas, bueno, y así un montón de especies. Sigo con los números. 710 especies de peces, 410 de agua dulce, 300 marinas. 410 especies en el río, ¿entendés? Es un montón. Y muchas veces conocemos por ahí algún par, ¿no? Con la palometa, la raya, el dorado, el surubí
y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Pero hay millones de peces súper increíbles, e incluso uno que es impresionante, que yo me emocioné cuando me enteré que existía en la Argentina, un caballito de mar, ¿sí? Que está en la zona de Mar del Plata, justamente, tiene algunas poblaciones aisladas, pero es fascinante, o sea, 1000 veces te metes en el mar en Mar del Plata y no pensás que allí están estos seres debajo del agua. Obviamente ligados a su ambiente, ¿no? Bueno, fíjense, reptiles y anfibios. 145 especies de anfibios y 248 especies de reptiles. Entre ellos ofidios, yacaré, tortugas, lagartos, lagartijas y demás. Sapitos, como este sapito lavador, este sapito cavador. Y esta, fíjense el tamaño de esta ranita, ¿sí? Es endémica de los bosques andinos patagónicos. Ahora, la próxima vez que vayan a los bosques andinos van a mirar en el norte de los bosques andinos, zona de Bariloche y demás. Este que es el sapito de Darwin, un endemismo de la zona, un bicho increíble porque los machos llevan los huevos en su saco vocal y allí transportan a los huevos hasta que se convierten en pequeños renacuajos y después abren la boca y salen. Algo impresionante. Los yacaré, en este caso un yacaré negro, lagartos y bueno. Y de mis amadas aves, tenemos más de 1050 especies de aves en Argentina, algunas muy conocidas y otras no tanto. ¿Quién conoce esta especie? A ver, estoy mirando atentamente el chat. Muy bien, Agustín. Agustín es observador de aves. ¿Alguien más conocía el hornero? Es el hornero. Saben que es muy gracioso porque mucha gente conoce el hornito, digamos, su nido, que es increíble en el mundo de las aves porque no hay muchas aves que construyan un nido tan elaborado en el mundo, ¿sí? Por eso muchos extranjeros vienen a ver cómo los horneros construyen su nido acá en Argentina. Y a veces vemos el ave en el suelo y yo les pregunto, ¿sabés lo que es? Y no tienen la menor idea, pero el hornito lo conoce todo el mundo. Y lo mismo pasa con este, ¿sí? Este por ahí un poquito más conocido, pero todo el mundo reconoce el canto del bicho feo o venteveo, pero cuando ven la imagen no la reconocen, ¿no? Así que bueno, a veces es eso que no conocemos muchas cosas. Bueno, y el chingolito, y los pirinchos, y las garzas, esta es la garza mora, la garza más grande que tenemos. Y este seguramente es muy difícil de ver, que es un yetapá de collar, y que está asociado a los pastizales en buen estado de conservación, solo los vemos ahí, y a cierto tipo de pastizales medios húmedos que se llaman malezales. Bueno, este ave increíble llegaba hasta Buenos Aires, y hoy, porque justamente los pastizales en los que vivía se cambió el uso del suelo, hoy solamente lo encontramos en algunos lugares de Formosa y de Corrientes, en el norte. Y este otro, que se llama macato viano, que vive exclusivamente en las lagunas de la estepa de Santa Cruz. Muy bien, ¿y por qué dije todo esto? Bueno, empezar a descubrir las especies, que son un montón, que es como un juego fascinante de ir a los lugares y ahora ya no voy a ver que sean lindos los bosques andinos, sí, qué lindo esto, qué lindo los esteros de Liberá, sino que voy en busca de quienes allí viven y de entender cómo está ese lugar y por qué están ahí. Y eso tiene mucho que ver con el ambiente en el que me encuentro y si está en buen estado de conservación o no. Ya vimos que la flora es nativa de cada lugar, se las ingenia durante millones de años para adaptarse a vivir ahí, pero además no solamente se adaptó a vivir, sino también se adaptó a reproducirse. Y en ese momento claramente tuvo que interaccionar con los recursos que había en la zona, ¿no? Ya puede ser el agua, el viento o los animales, ¿sí? ¿Y cómo se relacionan? Bueno, se relacionan básicamente, por ejemplo, por la polinización, ¿sí? La polinización, esto que permite que una flor después se convierta en un fruto y así asegurar la vida de esa especie, ¿no? La reproducción de esa especie, es algo fascinante, ¿no? Podría darles una clase entera, Gabriel no me va a dejar, pero de las miles de relaciones que hay entre las flores y sus polinizadores. ¿Ustedes se han preguntado por qué las flores no son todas iguales? Y cada una tiene
formas y colores diferentes. Y eso nos está hablando de una relación súper importante con sus polinizadores, ¿no? Con los que han coevolucionado desde hace miles de años, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos justamente un abejorro polinizando esta planta. Esto es un arbolito que se llama azotacaballo, que llega hasta acá, hasta Buenos Aires, desde Misiones. ¿O por qué esta flor es de este color y con esta forma, no? Y bueno, ahí nos están hablando de que estos tubitos necesitan a alguien especial para su polinización, y en este caso son los picaflores, ¿no? Entonces ya van ustedes captando, ¿no? Si yo quiero tener abejorros, tengo que tener este tipo de plantas. Si yo quiero tener picaflores, tendré que poner plantas que atraigan picaflores. En mi jardín, por ejemplo, ¿no? También se relacionan a través de la dispersión. Nuevamente, muchos animales, incluidos nosotros, vamos a formar parte de la dispersión de muchas especies de plantas, ¿sí? Las aves son grandes dispersoras, ¿sí? Porque ustedes, si se fijan, en muchos montes, selvas y demás, vamos a encontrar estas vallitas, ¿sí? Que son justamente, han coevolucionado para que sean las aves las que sean sus dispersoras, ¿sí? Pero también vamos a encontrar monos, ¿sí? En el norte de la Argentina, el carayá, el caí, el miriquiná, que es este de acá abajo, que es el monito de noche, van a ser los encargados de también dispersar muchos frutos de plantas nativas. Y lo mismo, por ejemplo, para la palmera pindó, ¿sí? Ahí estamos viendo las vallitas, animales como el zorro, ¿sí? O el osito lavador que veíamos antes, son buenos dispersores de estos frutos, que los encuentran en el suelo, se alimentan con ellos y después los dispersan en sus excrementos. Especies como los lagartos o lagartijas también son muy buenas dispersoras de frutos, o muy buenos dispersores de frutos, y en este caso un lagarto colorado, también el overo, y acá tenemos, por ejemplo, un árbol emblemático de gran parte de la Argentina, que es el algarrobo blanco, que si ustedes lo conocen, van a ver que tiene una chaucha bastante dura, y a mí entonces me gusta preguntarme, ¿quién dispersará esto en la naturaleza? Porque dispersores tenemos los abióticos, que son el agua y el viento, ¿sí? Y después tenemos todos bióticos, ¿sí? Ya claramente esta no es una semilla que vaya a ser dispersada por el viento, es una semilla pesada. Bueno, por ejemplo, entonces para el algarrobo blanco, a ver quién tira. ¿Quién puede dispersar las vainas del algarrobo blanco que adentro tienen las semillas y es una vaina dura, ¿sí? Con las que se hacen harinas y demás. ¿Alguien se anima a tirar en el chat quién puede dispersar las semillas del algarrobo? De este y de otros varios. Hola, ¿serán las tortugas? Muy bien, ¿quién dijo que no la vi? Hola, Perdón. Mónica. Mónica, perfecto, las tortugas, ahí estaba en la foto de las chauchas, las tortugas son principales dispersores de estos frutos, ¿no? Que con ese pico duro que tienen los van a partir, ¿sí? Y algunas las van a inutilizar y otras van a pasar por el tracto digestivo y van a quedar en estado óptimo para germinar, ¿sí? Luciano dijo el caballo, claro, el caballo vino después del caballo, la vaca, los chanchos comunes, no los nativos, digamos, pero que había. Pero bueno, son principales. También algunos moritos, como le dicen, a los chanchos salvajes, también son buenos dispersores. Bueno, así que, bueno, y nada, vuelvo atrás un segundo. Yo a veces me paro frente a una flor y miro los que se llaman los síndromes florales. ¿Vieron? Las flores tienen señales de atracción, que son colores, perfumes y demás para la fauna, y también tienen recompensas, polen, néctar, perfumes y demás. Y entonces yo últimamente juego, ¿no? A pensar, últimamente no, ya hace varios años, a pensar, ¿quién te poliniza vos, no? ¿Quién te poliniza? Y miro el entorno y digo, acá arriba en la montaña, con este tipo de flor, ¿quién te polinizará? ¿Quién será tu polinizador? Bueno, y hay cosas sorprendentes, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a entender la relación, ¿no? De la flora con la fauna, cómo se empiezan a ligar, ¿no? Entonces lo básico es eso, y después también la naturaleza les ofrece, las plantas ofrecen a los animales refugio, materiales de construcción. Fíjense esto, muchas veces uno va a los bosques andinos patagónicos, ve las lengas y los ñires y demás, y este es el carpintero, uno de los carpinteros más grandes del mundo y el más austral, ¿sí? Del planeta, que es el carpintero gigante que vive en los bosques andinos. Que si van, búsquenlo porque es increíble.
Pero fíjense qué loco, este carpintero nidifica exclusivamente en lengas que tengan más de 170 años. Y entonces, cuando sabes esto y escuchás que se está quemando un bosque andino, vos decís, qué terrible, ¿no? Porque por más que yo hoy plante una lenga, van a tardar 170 años hasta que esa lenga, se convierta en árbol nido, o sea, que esté lo suficientemente blanda en su interior para poder horadar el ave y poder hacer su nido ahí. Por eso no es tan fácil restaurar los ambientes, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos. O por ejemplo esta que es una patagua. En los bosques andinos suele pasar que la gente compra terrenos y saca toda la vegetación del borde de los lagos y las piedras y los troncos caídos y demás, porque quieren limpiar la costa, ¿no? Como si fuera una playa. Y lo cual es terrible porque, por ejemplo, pone en jaque animales tan bonitos como este, que es el huillín, que es una nutria nativa de los bosques andinos. Pero el huillín necesita la costa desprolija, podríamos decir, a la vista de muchos, necesita la costa desprolija donde encontrar su madriguera para hacer su cuevita y tener allí a sus cachorros, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Como la gente desconoce la existencia de este hermosísimo animal, no ve cuál es el impacto que genera cuando limpia las costas. Por eso es tan importante educar, ¿no? Después también, a través de la herbivoría, por ejemplo, el control biológico, los animales que se alimentan, por ejemplo, en un pastizal, las semillas son dispersadas por el viento, ¿no? Pero como eso es muy errático, entonces generan las plantas miles y miles de semillas. Todas esas semillas quedan en el ambiente y son alimento de aves como estas, que son semilleras. En este caso, no van a dispersar, ¿sí? Se van a tragar la semilla y la van a digerir completamente. Pero ¿qué sucede? De esta forma, como va a estar comiendo semilla, va a estar controlando naturalmente a la planta, porque todas esas semillas que se comen no podrán germinar. Así que también hay que pensar en esta relación de herbivoría o granivoría como un rol importante de equilibrio en los ambientes, ¿sí? Cuando muchas veces hablamos de especies exóticas invasoras, lo que sucede es que, por ejemplo, trajimos una planta que nadie se come las semillas porque son tóxicas y porque allá donde estaba sí tenía alguien que se las comía, acá no, y entonces todas esas semillas son viables y esa planta se vuelve un problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener un montón de herbívoros grandes como un ciervo, un venado, y herbívoros pequeñitos como estos increíbles escarabajos, fíjense el color que tienen, ¿no? Entonces eso también está bueno, perderle el miedo a la naturaleza, que a veces parece que todo lo que está en la naturaleza es peligroso para nosotros. Bueno, si se acercan y pierden ese miedo con respeto, tampoco lo tenemos que acariciar, solamente poder disfrutarlo, sacarles una foto, observar cómo es su comportamiento y demás. Bueno, esto lo pongo siempre, porque es importante comunicar a todo el mundo que conozcan ustedes generalmente, salvo algunas personas que les tienen fobia y demás, van a ver que les gustan las mariposas, ¿vieron? Pero mucha gente desconoce el ciclo biológico de las mariposas. Por eso lo pongo rapidito. Pero las mariposas, esta por ejemplo es una mariposa espejitos, ahí está en su rol de polinizador, ¿sí? Los adultos de esta mariposa van a polinizar un montón de plantas diferentes, de flores. Después, en algún momento van a copular, la hembra va a buscar lo que llamamos su planta nutricia, que ahora lo explico bien. Allí va a poner sus huevos, de allí van a nacer una oruga que se va a alimentar de las hojas de esa planta donde puso los huevos, y una vez que haya engordado bastante, va a empupar. Acá estamos viendo una, pero ¿se acuerdan la otra pupa que vimos, lo estrafalaria que era? Bueno, y de aquí se va con magia, se licúa a todos menos el sistema nervioso y con el mismo material genético se forma un ser totalmente diferente a la oruga, ¿no? Y con otro rol, porque en este rol de oruga, la oruga va a estar controlando naturalmente a esta planta, va a ser como una jardinera de esta planta que es la pasionaria. Y ya en este estado cumple otro rol en la naturaleza. Es fascinante, sinceramente es fascinante. Ahora, lo importante, esta mariposa, yo les dije que va a buscar la pasionaria para poner los huevos. Porque como se conocen desde hace miles de años y las plantas no son tontas y se defienden de sus herbívoros como esta oruga y generan
defensas químicas, ¿sí? Que nosotros, entre paréntesis, utilizamos como medicina, como venenos y demás. Bueno, las plantas se defienden, generan su fórmula química y entonces esta oruga sí se puede comer a esta planta porque hace miles de años que vienen ahí compitiendo. En cambio, otra oruga, otra mariposa no va a poner huevos en esta planta porque le resulta demasiado tóxica y no se la podrían comer sus orugas. Entonces, si queremos tener mariposas, diversidad de mariposas, tenemos que poner en nuestros jardines, espacios verdes y demás, diversidad de plantas nativas, ¿sí? Que sean las plantas que se come la oruga, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi vecina que, como sabe que me gusta la naturaleza, qué sé yo, la otra vez viene y me dice, ay, tengo un montón de mariposas en mi terraza. Y yo le digo, tenés mis mariposas. Y me mira como diciendo, está re loca, ¿no? Se adueñó de las mariposas. Y digo, no, y entonces le conté este ciclo biológico y yo le dije, yo tengo las plantas donde viene la mariposa a poner los huevos y de las cuales se alimenta. Vos tenés el adulto. No lo podía creer y me decía, yo siempre maté orugas porque nunca creí que fueran mariposas en algún momento. Y esto es algo que es muy común que suceda con toda la gente, ¿no? A veces nosotros que estamos en estos ámbitos lo sabemos, pero la mayoría de la gente ignora todo esto. Y entonces ven una oruga ahí chancleta. Pero la verdad es que cuando les contás, por eso digo, cada uno de nosotros tiene que ser como un embajador, ¿no? Bueno, cuando la gente se despierta, cambia un montón, ¿no? Su visión sobre esto. Bueno, entonces, por ejemplo, acá puse un ejemplo, esta es una vara dorada que está siendo polinizada por dos adultos, uno de Danzarina chica y otro de Claudina, pero, en el momento de poner sus huevos, esta que es la Danzarina chica las va a poner en el espinillo y de esas hojitas se va a alimentar su oruga, y la Claudina lo va a poner en la Margarita Punzó. ¿Se entendió esto? Espero comentarios en el chat. Hola, ¿están ahí todavía? ¿Podrías repetir? Sí, cómo no. ¿Se acuerdan lo que yo dije recién de el ciclo biológico de las mariposas? Entonces, esta mariposa, ¿sí? Adulta, va a poner los huevos solamente en lo que llamamos planta nutricia o planta hospedadora, ¿sí? Entonces, allí es donde va a poner el huevo y de las hojas de esta planta se va a alimentar la oruga, que en algún momento va a empupar y después de acá va a salir una mariposa, ¿sí? Otro ser diferente, ¿no? Entonces, yo decía, esta flor, que es una vara dorada, ¿sí? Está siendo polinizada por dos mariposas nativas, una Danzarina chica y una Claudina. En este estado es polinización. Pero después, esta mariposa, la Danzarina chica, en el momento de poner los huevos, va a ir a buscar un espinillo, porque de esas hojas se alimentan sus oruguitas. En cambio, esta Claudina los va a poner en esta plantita que se llama Margarita Punzó. Y acá es donde nace todo el concepto de planta nutricia o planta hospedadora. ¿Y quiénes son las plantas nutricias u hospedadoras de nuestras mariposas? Las plantas nativas de cada lugar de la Argentina. Si hablan con gente grande, les van a contar que en la ciudad de Buenos Aires, cuando eran chicos, lo más usual era ir a los terrenos baldíos y juntar mariposas, ¿sí? Y cazar mariposas. Lo cual desapareció de la ciudad de Buenos Aires, primero porque ya no quedan terrenos baldíos, y si quedan, no tienen vegetación nativa, ¿sí? Entonces, eso hizo desaparecer las mariposas de Buenos Aires. Y seguramente mucha gente, desconociendo este ciclo de vida, nunca se puso a pensar la importancia de ese yuyo que crecía en el baldío, ¿sí? Y es más, como tema de las plantas finas, las plantas de viveros y demás, y la gente no conocía las plantas nativas, tal vez también por una cuestión cultural de venir de otros países y demás, las plantas nativas quedaron relegadas. Entonces, en el momento de hacer un jardín, nadie ponía las plantas, estas yuyitos que encontrábamos por ahí, sino plantas exóticas que venían de otros lados y demás, que no tienen ningún tipo de relación con la fauna y que además a veces cuesta muchísimo mantener y gastamos un montón de plata en agua, en pesticidas, en insecticidas, en un montón de cosas. Bueno, y después, obviamente, a partir de la flora y de estas relaciones básicas que son la polinización, la dispersión y el control biológico, la herbivoría o la granivoría, perdón,
se van a empezar a tejer todas las redes de un ambiente, ¿no? Insectos que se alimentan de insectos. Acá estamos viendo, no sé si la llegan a ver, una mantis, ¿sí? Que está acechando ahí en un muelle esperando que se acerque algún bicho para comer. Vamos a tener arácnidos, como esta increíble araña que es Argiope argentata. Esta foto es de mi terraza, ¿sí? La tuve de mascota un año la tuve. Mi hija venía y me decía, mamá, vos estás totalmente loca. No sé de dónde llegó. Le dicen araña escritora porque ven acá, bueno, acá se ve poquito, pero todos los días desteje la tela y vuelve a tejerla con dibujos diferentes. Por eso le dicen araña escritora. Bueno, la cuestión es que era fascinante. Primero me cargaba, pero después venían las amigas y les decían, vengan a ver la mascota de mi mamá. Y la llevaba a la terraza a ver. Y un día sucedió que justo estaban mirando y cayó una mosca y fue con una rapidez increíble que la envolvió y quedaron todas fascinadas con ese espectáculo de National Geographic en mi terraza, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener arácnidos que se alimentan de insectos, vamos a tener, por ejemplo, cosas curiosas como en las selvas de Misiones, este árbol que se llama ambay y que en su interior viven colonias de estas hormigas aztecas que viven ahí, este arbolito tiene nectarios que les da de comer a las hormigas, pero que además de eso, ahí creo que tengo otra foto, imagínense si viene un animal a posarse, a querer comerse las hojas de ambay, ¿no? Se la comen las hormigas. Así que fíjense qué hermosa relación entre este árbol y estas hormigas. Bueno, vamos a tener aves que se alimentan de insectos, ¿sí? Un montón. Acá estamos viendo un fueguero que se está comiendo las avispas justo estas avispas son avispas comunitarias, se llaman camuatí o lechiguana, y otro grupo que se llama lechiguanas, y bueno, este es el pajarito que se les atreve y les mete el pico ahí y se come las avispas. Bueno, aves que se alimentan de insectos como ¿sí? Entonces acá estamos viendo, fíjense ustedes la cadenita, un espinillo, esta seguramente es una oruga, puede ser de esta mariposa que veíamos antes, ¿sí? Y aquí estamos viendo entonces un cuclillo que se está comiendo esa oruga. Y de esta forma controlando naturalmente a las orugas de mariposas, ¿sí? Y algo importante es que las aves, que espero que a muchos les gusten las aves estas que nos rodean, nos regalan sus cantos, sus colores, estas aves, en el momento de nidificar, todas las aves terrestres, salvo las aves de ambientes acuáticos o marinos, todas las de ambientes terrestres van a alimentar los primeros 20 días de vida de los pichones con insectos, pura proteína. Ya van pensando ustedes qué sucede cuando nos pasamos de vuelta usando insecticidas y no dejamos nada, ¿no? Entonces allí se les complica a las aves para poder alimentar a sus pichones. Y entonces después vemos que hay cada vez menos aves y va a decir, bueno, pero yo no le rocío con el insecticida al ave, pero estamos matando la posibilidad de que pueda alimentar a sus pichones. Y de hecho también es cierto que todas las aves en algún momento de su vida van a ingerir insectos porque son proteínas que necesitan también para vivir. Y si hablamos, por ejemplo, de un picaflor que se alimenta básicamente de néctar, en algún momento también va a ingerir proteínas, ¿sí? Bueno, vamos a tener mamíferos que se alimentan de insectos, ¿sí? Y acá, bueno, hice un problemita. Un murciélago, dicen que los murciélagos pueden comer 1/3 de su peso corporal por noche. Estos son los murciélagos que, por ejemplo, viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, entonces uno se preguntaría, ¿cuánto pesa un murciélago? Y pesa unos 50 gramos, ¿sí? Unos 16.000 miligramos. ¿Por qué lo pasé a miligramos? Porque después me pregunté cuánto pesa un mosquito. Y un mosquito pesa 3 miligramos, ¿sí? Entonces hice la cuenta. Básicamente, uno de estos murciélagos se puede comer 5.000 insectos en una noche. Impresionante. Insecticida natural, absolutamente natural, no contaminante, y que se alimenta de eso, ¿no? Y fíjense, una polilla pesa 25 gramos, o sea que un murciélago puede comerse 64 polillones de esos por noche. Algo impresionante. Bueno, y vamos a tener mamíferos que se alimentan de insectos y de aves. Y vamos a tener mamíferos que se alimentan de mamíferos. Acá estamos viendo una guaraguazú alimentándose de un roedor. Aves que se alimentan de aves. Este es un caburé alimentándose de un gorrión. Aves que se alimentan de mamíferos. Este pajarito, que seguro no lo conocen, pero está en la ciudad de Buenos Aires, es un Juan Chiviro y se está alimentando de un murciélago. Aves que se alimentan de carroñas, como nuestros cóndores y jotes, ¿no? Limpiando los ambientes de cualquier tipo de bacteria que pueda quedar, ¿no? Bueno, y así
podría estar años contándoles relaciones que se tejen en la naturaleza, estas redes interminables, ¿sí? Que yo todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo me sorprendo, pero todo el tiempo aprendo cosas, ¿no? Y está bueno entonces tener esa inquietud de decir, che, esta planta, y busco paper, ¿quién polinizará el palo borracho? ¿Qué creen ustedes que poliniza el palo borracho? A que nadie se imagina. ¿Abejorros? No, ¿No? no, y una cosa interesante también es que no todo lo que se acerque a una flor la va a polinizar, ¿sí? Hay muchas especies que roban, ¿sí? Muchos picaflores, por ejemplo, roban néctar de plantas que no polinizan, ¿sí? O insectos que roban plantas. Muy bien, Agustín, los murciélagos, ¿sí? Murciélagos y mariposas nocturnas grandes van a ser los polinizadores del palo borracho. Bueno, y así hay miles de relaciones que se tejen, siempre tomando como base las plantas nativas de cada rinconcito del planeta que fueron tejiendo, coevolucionando entre ellas tras miles de años, y entonces podemos disfrutar de toda esta diversidad. ¿Qué sucede, no? ¿Cuál es la situación actual? Ahora en la parte de pre. Bien, uno agarra el Google Earth y dice, mira Argentina, cuánto verde que hay, ¿no? Empezamos a hacer zoom y dijimos, bueno, todavía hay mucho verde y acá ya hay un cementito bastante importante, y hacemos más zoom y, ¡apa! ¿Qué pasó acá? ¿No? Bien, hacemos más zoom y vemos esto, que hay lugares que no tienen espacios verdes, ¿sí? Y esto es otro paisaje, un paisaje bien diferente a los que les mostré al comienzo de la charla. Y dentro de esta matriz vamos a tener lugares un poco menos urbanizados, y entonces por ahí tenemos un ambiente que podemos encontrar en un country, por ejemplo, en un club de campo, y encontramos esto, ¿no? Más verde, pero pastito corto y parejo, y las especies que están plantadas exóticas, ¿sí? Y después algunos podrán tener la dicha de vivir en una calle así de bonita, ¿sí? Cuando las veredas, si tenés la suerte de tener estas veredas divinas, todavía vivibles, y está bueno, y este no es un arbolito, el jacarandá, nativo de Buenos Aires, pero supongamos que esto está en Jujuy o Salta, donde hay yungas, que este es un arbolito de las yungas. Pero, por ejemplo, yo vivo acá, esta es mi calle, fíjense, ¿no? Poco árbol, cada vez menos, ¿sí? Y entonces muchos garages y muchos negocios que hacen que lo primero que hacen es sacar el árbol porque o les tapa el negocio o les tapa el ingreso al garage, y porque no sé por qué razón se entiende que los árboles se ensucian y la gente les agarra como una locura con los árboles, ¿vieron? Cada vez tenemos menos árboles. Y ni hablar, bueno, fíjense, lugares como más céntricos, donde los arbolitos son solamente macetas que crecen en algunos lugares, y ni hablar de esto, ¿no? Que, wow, pero esto existe, esto lo saqué del Google Earth ahora para la clase, con lo cual, fíjense, no hay una planta a la vista, pero ni en la calle, ni en los balcones, ni en los techos, ni en ningún lado. Tremendo, ¿no? Si hacen memoria todos los paisajes que se los mostré al principio, ¿cómo fuimos generando todo esto? Bueno, y la pregunta es ahora, a ver si se entendió algo de la charla, puede salir. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se imaginan que pueden hacer ustedes? Escucho, ¿eh? Escucho, abran micrófono. ¿Hay soluciones a todo esto? ¿Los deprimí mucho? Quiero soluciones, necesito... Muy bien, Jessica, enseñando, me encantó Luciano, enseñando, concientizando. Eso es algo de que yo hago hace mucho tiempo, doy charlas, porque me parece que es básico, hay muchas cosas que la gente no conoce. Revegetar, muy bien, ¿con especies nativas o exóticas, María Paz? Nativas, por supuesto, con especies nativas. Hay que conocerlas, muchas de ellas son bellísimas y tienen muchas relaciones con la fauna, pero hay que hacerlo, ¿no? Obviamente, cuando nosotros generemos un jardín, un balcón, una terraza, cuanto más cerca estemos de áreas protegidas, más posibilidades vamos a tener de que se tejan estas redes.
participando de forma activa, de forma local, cercana y barrial. Perfecto, Paula, es perfecto. Van a tener trabajo, porque lo cierto es que la gente desconoce nuestras plantas nativas. Entonces, con muy buena voluntad, plantan especies verdes, digamos, plantitas exóticas, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo importante, como decían Luciano y Jessica, de concientizar, de enseñar, ¿sí? De tener esa paciencia de comunicar cosas tan básicas en las ciudades especialmente, que uno podría traer más que nada mariposas, aves, pero bueno, donde tenemos un lugarcito más periurbano, pueden aparecer lagartos, lagartijas, un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué otras cosas se les ocurren? Por ejemplo, yo no les mostré fotos, pero si buscan en Google Earth, eso verde que veíamos, bueno, yo me fui para el lado de la ciudad, pero si ustedes hacen zoom en lo verde, en lo que sigue verde, van a acercar y van a ver que son todos cultivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí te contesto, Paula, déjame un segundito. Entonces van a ver que no hay corredores biológicos, ¿sí? Entre un campo y el otro, hasta en las banquinas han plantado soja. Y eso hace que se mueran los biocorredores, ¿no? Y se puede hacer, claro que se puede hacer. ¿Se puede hacer una agricultura menos agresiva con el ambiente? Claro que se puede hacer. Hay que cambiar un montón de formas en las que estamos acostumbrados a producir, ¿sí? También, o sea, hay muchos cambios que se pueden hacer. Y en forma individual, nosotros podemos tener nuestros jardines, nuestros balcones, como decía Paula, ir al barrio, plantar especies nativas en el barrio, en el bulevar, en la plaza, ¿sí? Las bombas de semillas no sirven mucho en esta zona porque no es tropical. Entonces, las bombas de semillas fueron famosas, yo creo que en la zona en Oriente, pero en zona más tropical, donde ese barrito era rápidamente disuelto por el agua, ¿sí, Paula? Entonces acá es como que mucho no sirven. Es preferible tirar las semillas al voleo, ¿sí? Bueno, ¿y qué otras cosas se les ocurren? Chan. Por ejemplo, charlas a los viveros, a los viveristas, ¿sí? Hay algunos viveros que ya, porque a veces uno va y dice, bueno, con toda la buena voluntad quiero poner nativas en mi terraza y la gente, la misma persona del vivero no entiende de lo que le estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, por suerte también, que después seguro Gabriel les va a pasar listados de viveros de plantas nativas, ¿no? Y empezar a disfrutar de la naturaleza de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, voy a hacer un cierre. Las plantas nativas son la base sobre la que se tejen la gran mayoría de las redes tróficas de los ambientes terrestres y acuáticos, porque esto me olvidé de decir. En una laguna también sucede lo mismo. Debajo del agua todo empieza por las plantas, por el plancton, por plantas sumergidas, flotantes, palustres, que son la base sobre la que se van a tejer todas las redes en una laguna, ¿sí? Que van a purificar el agua, que van a cumplir un montón de roles importantísimas, ¿sí? Bueno, y de estas redes, los seres humanos somos parte, claramente. No estamos adentro, no nos miramos de costado. Sí hacemos lío, pero estamos adentro. Bueno, hay que entender que cualquier espacio verde, ¿sí? Es importante, puede ser un importante eslabón en la cadena de la vida, ¿no? O en la red de la vida. Y que todos podemos hacer aportes concretos a la conservación de la naturaleza. Todos, desde enseñar, tener una plantita, un jardín con nativas, y si hacen un trabajo en algún jardín, bueno, por ahí tengan que poner exóticas, pero no se olviden de meter alguna nativa, ¿no? Y de cambiar algunos conceptos. La gente dice, ay, el jardín prolijo, ¿no? En el jardín prolijo, por ejemplo, los picaflores no pueden nidificar, ellos necesitan maraña para hacer sus nidos ahí abajo, en una enredadera, por ejemplo, y nosotros tenemos costumbres de limpiar, o de cortar el pasto todo el tiempo, sin dejar que vengan especies nativas de gran belleza, que no las vemos nunca porque todo el tiempo cortamos el pasto muy cortito y parejo, ¿no? En fin, a ver, ¿qué más tengo para contarles? Es importantísimo entonces reconocer las relaciones que unen a las especies, ¿sí? Entender cómo es la trama de la vida, comprender y valorar a cada ser y poder disfrutarlos, ¿no? Porque son miles de años de evolución y adaptaciones, y entonces es importantísimo salir a la naturaleza con otra mirada, poder disfrutarla. Cuando a mí me pasó que empecé a ver pájaros, empecé a disfrutar
de la naturaleza, y cuando veía que los pájaros, de otra forma totalmente diferente. Para mí antes todo era lindo. Hoy para mí todo es fascinante e importante, ¿sí? Poder disfrutar la naturaleza con otra mirada, con una mirada de respeto hacia todos los seres que la componen, ¿sí? Perder el miedo a la naturaleza. A veces son cientos de años de dominio de la naturaleza, ¿no? Como con un miedo terrible. Entonces creo que poder disfrutar de la observación de aves, de mariposas, de insectos, de todo, de tener esa curiosidad de decir, ¿quién polinizará esta planta? ¿Quién dispersará esta otra? Nos acerca un montón a la naturaleza. Y eso, y el conocimiento genera un cambio de actitud súper importante, ¿sí? Nos llega al corazón y como dice ahí, conocemos, nos encariñamos, amamos, empezamos a respetar y eso es lo que nos mueve a conservar lo que tenemos que conservar. Por eso yo digo que hay que entender la naturaleza porque a veces se conservan. Yo tengo amigos que me decían, ay Claudia, tenés que ir a Villa General Belgrano, que es todo verde, es hermoso. Y cuando fui me quería matar porque era todo pino, ¿no? Y entonces, bueno, acá es un concepto raro. Y entonces yo dije, mi amigo está ahí, o sea, él ama la naturaleza, es re sensible a eso, es súper genial porque al poco tiempo ya lo traje a las filas. Le dije, bueno, le faltaba poco para entender la diferencia entre un paisaje natural y un paisaje modificado, ¿no? Igual también tenemos un gran desafío porque hay mucha gente que es indiferente, que me preocupa más, que directamente no le importan las plantas, ni los insectos, ni los pájaros, y ahí tenemos un gran trabajo por delante, ¿no? Bueno, dejo de compartir pantalla, gracias por escucharme, perdón. Bueno, dejo de compartir, ahí está. Y los escucho si quieren compartir algo. Gracias, Luciano. Gracias, Claudia, y se escuchan los aplausos. Bueno, gracias. Bueno, y si quieren hacer preguntas, no sé, hoy por suerte hay un montón de libros de aves, de mariposas, de insectos, de plantas nativas. Un tal burgueño escribió un libro muy lindo. ¿No? Bueno, cuac. No, de verdad que hoy tenemos la posibilidad. Yo cuando empecé en todo esto, hace varios años, no voy a decir cuántos, no había libros, por ejemplo, de mariposas nativas o de plantas nativas aptos para todo público, como quien dice, ¿no? Que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen momento para poder generar esos cambios, ¿no? Y poder participar activamente. Sí, Claudia, muchas gracias. Sí, Luciano, ¿cómo estás? Sí. No, nosotros yo soy docente de Diseño 3 y estábamos viendo el tema de infraestructuras verdes, infraestructuras azules, y en el contexto como del cambio climático, ¿no? Y me parece fascinante, como se dijo mucho en esa palabra en esta charla, seguir completando el rompecabezas, ¿no? Porque veníamos hablando de las especies nativas, como muy enfocados en el vegetal y falta ese encastre con la fauna que veníamos hace rato igual diciendo, ¿no? Que está bueno acercarnos a ese tema. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad y fue súper didáctico y bueno, muy esclarecedor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya daremos una charla más exhaustiva. Hay tantas cosas fascinantes, tantas, que no podemos creer, ¿no? Pero de ahora más, miren, hagan esto. Ustedes vean una flor, se identifican la especie, después busquen a ver quién la poliniza. Y se van a sorprender. Por ejemplo, tiro una especie, Aristoloquia. Busquen Aristoloquia y pongan quién la poliniza y cómo es la polinización de esa planta, que es algo increíble. Y van a decir, no puede ser la naturaleza. No puede ser tan perfecta, realmente. No, Gonza, vos decís borde de oro, es planta nutricia de la borde de oro. Pero ¿quién la poliniza? La flor. Fíjate quién poliniza la flor. Dice Gonza. Sí, moscas pequeñitas. Tiene una polinización increíble. Bueno, de a mí me encantaría. De hecho, pueden hacer el ejercicio, da un poco de pena, pero desarmar una flor y ver los dípteros ahí adentro, que son mosquitas chiquititas justamente, tal cual. Porque es una flor carcelera.
En realidad atrapa las moscas, ¿sí? Y cuando entran al tubito hay unos pelitos que les impiden salir. Pero cuando la flor está polinizada, que la flor está adentro, ¿sí? De eso que creemos nosotros que es una flor, la flor verdadera, digamos, los órganos reproductivos están adentro de ese tubo. Una vez que está polinizada, esos pelitos que no dejaban salir se arrugan, no sirven más y las mosquitas pueden salir. Una vez abrimos una y sacamos 15 mosquitas de adentro. Impresionante. Así que, bueno, re lindo. Quería aprovechar para un espacio publicitario que fuimos armando en nuestra meta biblioteca, links y libros que están libres para descarga, y entre ellos pusimos el de Mariposas de Ezequiel Núñez Bustos, que está en la web. Es un libro muy potente de mariposas de Buenos Aires y alrededores, y lo que tiene de lindo es que tiene la planta asociada. Entonces vos buscas la mariposa y te cuenta qué morfa, en etapa de oruga especialmente, ¿no? Y al revés, podés buscar plantas y te lleva a la mariposa. Así que es un libro muy, muy rico y está colgado libre. Después hay toda una colección de la Fundación Félix de Azara, que son estos libros que ya charlamos con algunos de ustedes. Por ejemplo, este que es un poco la historia de Buenos Aires natural, donde cuenta esto que decía Claudia, que acá había bosques de, selvas de, pastizales de. Bueno, y acá también hay varios artículos sobre eso, y también es un libro de descarga libre en la Fundación Félix de Azara que pusimos acá en la metabiblioteca. Así que revuelvan, visítenla, y también si tienen un libro de descarga libre que nos puedan donar, también compártanlo, no sean pijoteros, y así la metabiblioteca crece a su vez, ¿no? Yo me noté algunas cosas para que no queden así como en el aire, porque de alguna forma la cabeza del planificador, del diseñador de paisajes, tiene que ver con pensar espacios, ¿no? Y me parece que hay mucho de lo que vos contás para traducir a un lenguaje de proyecto, para intencionar estas cosas que no son solamente dejar de cortar o no aplicar productos, que por supuesto es muy importante, no agroquímicos, sino también, y de la mano, planificar un espacio que algún rincón ya puede estar destinado a el bicherío, ¿no? Como plantar ciertas especies, tal vez pensar cierta, entre comillas, desprolijidad o espontaneidad de la paleta de plantas que van creciendo. ¿Qué pasa si se cae un tronco? ¿Por qué hay que trozarlo y sacarlo, quemarlo? ¿Qué pasa si el tronco queda muerto en el piso? O es más, un tronco seco queda en pie. ¿Por qué no? Algo que en el jardín inglés se hacía adrede, se plantaban troncos secos para intencionar cierta espontaneidad. Bueno, ¿por qué no dejarlo? Y también pensar de la mano del manejo ciertas prácticas que son claramente nocivas, ¿no? Esta cosa de cortar el cerco, de cortar el césped, de rastrillar la hojarasca en otoño, todas van en contra de la naturaleza, de los bichos, pero además van en contra de la salud, porque es como un laburo bastante inútil, ¿no? Rastrillar, limpiar. Otro problema del espacio público, especialmente la sopladora, ¿no? Que tengo entendido que en una época se había intentado prohibir con una, no sé si una normativa o una resolución, y después nadie le dio bola. La verdad que como vecino vas caminando y la sopladora te tira todos los polvo, ácaros, polen, todos esos puntos, y la verdad que estaría buenísimo, no sé, o no barrer, o barrer, pero no usar una cosa tan masiva, erosionante, ruidosa encima, ¿no? Así que lo que digo es, muchas de estas prácticas de pensar un jardín, un espacio verde más amigable con la naturaleza, también va de la mano con pensar un espacio más saludable para quienes lo habitamos. Así que no deja de ser sentido común en última instancia muchas de las medidas. Y cuando hay dudas uno dice, che, ¿y esto me hace bien a mí? ¿Le hace bien a la gente que habita esta casa? Y con esa pregunta te das cuenta si le hace bien a la naturaleza o no, básicamente, ¿no? Así que bueno, agradecidos, Claudia, la verdad que muy bueno lo que trajiste. Y armamos a la par una especie de entre comillas, parte 2 de esta charla, que, digamos, la idea es volcar algunos ingredientes del proyecto a esto, ¿no? O sea, cómo pensar forma en el espacio verde, cómo pensar distintos ambientes para atraer ciertos tipos y otros. Así que en breve vamos a hacer esa otra charla, pero bueno, queríamos dar este primer paso como para entusiasmar, zambullirnos, ver un poco un panorama a nivel federal también de la diversidad de cosas que tiene todo el Cono Sur, ¿no? No solo Argentina, sino todos los países limítrofes. Y la verdad que da como mucha riqueza también para el proyecto, porque en última instancia, paisaje es eso, inspirarse de alguna manera de la naturaleza, ¿no? Y cuanto más nos alejamos de esa norma que a lo mejor fue el disparador unos siglos atrás, unos milenios atrás, también cada vez hacemos más macanas, ¿no? Entonces, volver hacia origen, por lo menos como reflexión, no hace falta que sea ortodoxo, que sea todo nada, pero esta idea de
preguntarse qué había acá de forma espontánea, qué puedo rescatar de lo que crece solo. Creo que son preguntas sabias, más allá de cuántas nativas terminan aterrizando en el proyecto. Así que bueno, muy agradecidos. Si hay más preguntas, comentarios, por supuesto, bienvenidas, ¿no? Están callados. Es un grupo tímido. No, mentira, pero fueron saliendo algunas cositas ahí. Dale, Benja, tirate la pregunta que Perdón, esperando toda la tarde. yo Dale, Agustín, dale. quería compartir algo que me pasó y también invito para quien quiera también vivirlo, que es ir a algo que está pasando bastante últimamente o que veo, que hay muchas plantaciones. Se organizan plantaciones entre vecinos y vecinas donde se plantan nativas, todo desde un lugar muy autogestionado, de mucho laburo del anonimato, ¿no? Pero se arman juntadas muy lindas y está pasando mucho porque el Proyecto Vivilio, por decir uno, de golpe me pasó de ir a una plantación y saber que en ese mismo momento otro amigo estaba en Pilar también en una plantación y otro amigo estaba en el Tigre, todo pasando ese mismo día y el fin de semana siguiente también de vuelta lo mismo. Y también eso revalora mucho un lugar porque después pasás por ahí y metiste pala, metiste mano y sabés que ahí hay algo distinto sucediendo. Entonces formás parte también de algo más grande. Y lo digo como algo también muy, muy lindo para hacer, como un lindo fuego para acercarse. Que está pasando hoy en día. Es Muy bueno tal lo que cual. decís. Sí, Agustín, y de hecho nos interpela como oficio, ¿no? Porque a veces desde ámbitos de gobierno o municipios se piensa en planificar el arbolado, el espacio verde, un bosquete, el árbol de una avenida, un bulevar, y después la comunidad va y planta, y vos decís, ¿está bueno? ¿No está bueno? ¿Entra en conflicto? La verdad que es un flor de aporte muchas veces, desde ya que muchas plantaciones son anárquicas, aterrizan árboles en lugares que a lo mejor el Estado no se hace cargo, lo que vos decías, Claudia, el vecino hoy tiende a sacar el árbol que le molesta por suciedad, por sombra, por estacionamiento, por locales con la marquesina. Entonces, a veces estos colectivos hacen que la comunidad se haga cargo del árbol público, ¿no? Y en ese sentido está buenísimo. Así que también en la profesión, en el oficio nuestro, se va dando una necesidad de interactuar con esos colectivos, porque también ayudar, asesorar, alcanzar el material de plantas con un criterio también hace que esa plantación perdure, tenga más criterio, sobre todo para no entrar en conflicto de un árbol que a lo mejor si es demasiado grande después se termina sacando y el mayor problema es para el propio árbol, no por ponerse ortodoxo con el origen o una especie u otra. Pero sí hay criterios que está bueno tener en cuenta para que el árbol tenga más éxito, de acuerdo a la escala, si es caduco o no, la arquitectura de copa, pero con 2 o 3 criterios me parece que se puede reorientar muchas de esas plantaciones y darle como más éxito, ¿no? Y de hecho son muy masivas y hay un montón de colectivos en ese sentido, ¿no? Gracias, Agustín, por lo que decías. Burgueño, ¿puedo pasar chivo? Por supuesto, sí, después de Bueno, ustedes saben que yo trabajo en Aves Argentinas, en la parte educativa de una asociación que tiene más de 100 años, ¿sí? Que se dedica a la conservación de la naturaleza y el acercamiento de la gente a las aves principalmente. Entonces, tenemos dentro de las actividades que tenemos un grupo de voluntarios de plantas nativas, ¿sí? Que están súper movedizos y que hacen plantaciones por todos lados. Pueden entrar en Instagram, grupo Árboles Nativos se llama, y allí van a ver que hacen un montón de actividades, si tienen un viverito de nativas, si hacen, ahí está, gracias Gaby, y tienen, eso está bueno porque son muy participativos y ahora se largan con todo, porque estos 2 años de pandemia medio estuvieron haciendo plantaciones, pero no invitando abiertamente a la gente, digamos, así que ahí pueden sumarse. Y otra cosa también es que, bueno, si se quieren acercar más al mundo de las aves y demás, entren a Aves Argentinas a chusmear, que está bueno, porque, bueno, por lo menos a mí, acercarme a las aves me cambió la cabeza en cuanto a los paisajes, ¿no? Y el respeto hacia la naturaleza y el disfrute, sobre todo. Muy Ese, bueno. mirá, tranquilo. Sí, y de hecho, diría que Aves Argentinas es por lejos la ONG más abierta, más democrática, por lo menos de la Argentina, en términos de ambiente, y la que tiene más espacios de participación, de voluntariado, además de la carrera de naturalistas, otras actividades, cursos abiertos a la comunidad, se pueden hacer materias sueltas.
una tienda para comprar no solo nuestros libros, sino muchos otros. Así que también va otro archivo ahí. Y contesto la pregunta que antes le haga. Ni Claudia ni yo estábamos hace 100 años cuando se inauguró Aves Argentinas. No digo por No. duda, por si surgió esa pregunta, ¿no? Bien, por las dudas. Es verdad. Gracias, Gaby. Buenísimo, no, a veces hay que aclarar que esta gente joven. Es verdad, es verdad. Se confunden los números por ahí. Bien, ¿qué más gente por ahí? Dale, Benjamín, haz tu pregunta, que lo estamos esperando desde temprano. Nada, dice. Bueno, gente, gracias Claudia, un gusto. No, por nada. Y Muchas gracias a seguimos ustedes. adelante. Me voy a dar un curso de picaflores. Wow, bueno. Ahí me voy, que ya empieza. Así Buenísimo. que les mando un beso grande, quedo a disposición para lo que necesiten. Gaby les puede pasar mi mail. Está buena esa idea, sí, me parece muy Bueno, bien. cuando quieran. Y si quieren, después también les paso la presentación, Gaby, ya no tengo problema. Así que, bueno, gracias por escucharme. Buenísimo, Y gracias. vamos que se puede cambiar todo. Chao. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Gracias. Chao, besos. Chao, gracias. Chao. Chao, gente, un gusto, gracias por estar ahí, nos vemos.